Capítulo 87. La llamada de la primavera. 5. Tras su reciente renovación, la residencia Obelius se erguía robusta, imperturbable incluso por una ventisca. Su equipo de gestión estaba compuesto por veteranos, y la mayoría de los estudiantes residentes poseían talentos excepcionales, lo que resultaba en una atmósfera más serena comparada con la residencia Dex o la residencia Loray. La calefacción estaba perfectamente dispuesta, y las donceles proveían casi todas las necesidades, así que el interior de Obelius Hall se sentía más como un largo descanso que como preparación para un desastre natural. Aunque cruzar los pasillos tenuemente iluminados podía transmitir una sensación inquietante en la suave oscuridad invernal, las luces cálidas de los diversos salones e instalaciones estudiantiles dentro de Obelius irradiaban una reconfortante calidez. Los salones estudiantiles ubicados a mitad de cada piso parecían servir como espacios de ocio para los residentes, aunque algo más espaciosos de lo previsto. Con pilares de madera antigua alineados a lo largo de las paredes y mesas ordenadas por todo el salón, se encontraban surtidos de postres y bebidas repuestos por las donceles entre los pilares. Alrededor de la gran chimenea central había abundantes mesas redondas de madera. La mayoría de los estudiantes pasaban su tiempo en sus habitaciones, pero demasiado confinamiento podía llevar al aburrimiento. Por ello, estas instalaciones dentro de Obelius veían un uso considerable. Algunos estudiantes charlaban mientras disfrutaban postres, otros participaban en grupos de lectura ligera, y también había quienes practicaban ajedrez o empleaban magia elemental para mejorar sus habilidades. ¿De verdad deseas un duelo? Jix acababa de regresar de visitar su hogar familiar con Elke. Habían vuelto apresuradamente antes de la ventisca, sintiéndose bastante exhaustos por el viaje y ahora firmemente decididos a recuperarse. Recostado casualmente contra una mesa en el salón estudiantil, absorto en textos alquímicos, Jix mostró una sonrisa curiosa ante la audaz sugerencia de un novato que había venido a saludarlo. Sí, superior Jix. Doblando la esquina del libro que leía, Jix lo dejó sobre la mesa. El novato que lo buscaba era Wade Kayamore, quien ostentaba el puesto de mejor novato. Con cabello blanco como la nieve recién caída y ojos gris pálido, el muchacho tenía una apariencia casi albina mientras saludaba a Jix con seriedad, y rápidamente, propuso un duelo. Claro, no ahora. Eres famoso en toda la academia, incluso más allá del departamento mágico, superior Jix. Aún no estoy a la altura para desafiarte. No me preocupan esas formalidades. Si quieres un duelo, cruzar espadas contigo no es muy problemático. Jix se apoyó casualmente en la barbilla y respondió con indiferencia. ¿Pero por qué? Como novato, deseo buscar orientación de un superior como tú. Omite las razones superficiales. Al decir esto, Wade asintió con una sonrisa. Quiero probar mi valía. Siento que no he demostrado adecuadamente mi fuerza dentro de la academia, así que me acerco a superiores reputados para duelos. ¿Asegurar el puesto de mejor novato y aún decir eso? Genuinamente deseo batirme contigo, superior Jix. Pero considerando que acabas de regresar de tu viaje y que todos deben seguir cierto orden, no sería correcto desafiarte de inmediato. Wade sonrió refrescantemente, pero Jix percibió que sus intenciones no eran tan puras como su apariencia sugería. Ya fuera Tanye declarando su intención de capturar la presidencia del consejo estudiantil o Wade desafiando ambiciosamente a los superiores, Jix sintió cierto orgullo viendo a estos enérgicos novatos. Primero derrotaré a superiores como Clevius del departamento de combate y Albaire del departamento de alquimia antes de desafiarte a ti, pero el mejor del departamento mágico no soy yo, no. La mejor estudiante de segundo año del departamento mágico suele ser excluida de tales consideraciones por todos. Wade acercó una silla y se sentó, pidiéndole a una doncella que le trajera una taza de té. Efectivamente, Lucy Maeril se había convertido en la excepción estándar en las clasificaciones habituales, ya fuera por calificaciones académicas o resultados de duelos. Considerando eso, te veo como el verdadero mejor estudiante de segundo año del departamento mágico. Bueno, no me interesan victorias tan huecas. Lucy es más fuerte que yo, y no veo razón para excluir esa verdad. Todos conocen tu humildad, pero los hechos son hechos. Si te derroto, Senior Jix, puedo probar que estoy en un nivel superior al de otros estudiantes de segundo año. Wade parecía consciente de lo que decía. Hacer tales declaraciones en la cara de alguien podría verse como provocación, dependiendo de las circunstancias. Pero Jix no era de ofenderse por esas cosas. Wade probablemente lo sabía. Ganarte a ti, Senior Jix, podría ser difícil de garantizar. Eso suena como que los otros superiores serán una victoria fácil para ti. Wade simplemente sonrió en respuesta. ¿Y qué harás una vez que me derrotes? Entonces extenderé mi desafío a los superiores de tercer año, como la mejor estudiante Janika y el jefe del departamento de combate, Drake. Personalmente, también estoy ansioso por contender contra el superior Ed, cuya reputación es bien conocida entre nosotros, los novatos. Es genial ser ambicioso, pero asegúrate de que tu confianza no se convierta en arrogancia. Jix no estaba siendo grosero, solo decía la pura verdad. Wade manejó suavemente el consejo con un agradecimiento, aunque no pareció tomarlo demasiado en serio.
He concertado un duelo con el superior Clevius. Con la ventisca encerrando a todos en las residencias, parecía tener tiempo libre. Podemos usar el salón subterráneo de Opelius para el duelo. Una semana en interiores era considerablemente larga, así que la residencia Opelius había preparado varias actividades para pasar el tiempo, incluidos duelos estudiantiles. Sin embargo, el superior Clevius parece estar evitando un duelo conmigo, es bastante decepcionante. Wade rió satisfecho. Era evidente, Clevius, siempre lúgubre y tímido, ciertamente no aceptaría un desafío de duelo de un novato demasiado entusiasta como Wade. El entusiasmo de Wade dejaba claro que intentaría cualquier cosa para asegurar una victoria sobre Clevius. Mi propósito al saludarte hoy era dar un aviso previo para cuando finalmente solicite un duelo. Aprecio tu consideración, pero es innecesaria. Jix sonrió de nuevo, tomó su texto de alquimia y lo hojeó brevemente. Incluso si me derrotas, progresar a duelos con superiores de tercer año o ED, no me parece probable. Entiendo. No soy tan tonto como para creer que derrotarte será fácil. Eso no es lo que quise decir. Aunque pareces bastante capaz según rumores, confianza y logros, aún necesitas mejorar para medir a tus oponentes. Pasando las páginas, Jix habló con indiferencia. No lo entiendes, terminarás con Clevius. Si yo fuera tú, ni siquiera contemplaría llegar a mí, y mucho menos a Janica o Ed. Aunque Clevius siempre parecía desanimado, cobarde y patético, era un misterio que ocupara el puesto de jefe del departamento de combate. Había rumores que dudaban de su capacidad. Wade, a punto de expresar su disgusto por la declaración concluyente de Jix, dudó cuando Jix afirmó con confianza: si deseas derrotarme, mejor desarrolla un sentido de la realidad. En el bosque norte, se rumoreaba que vivía un forajido. Entre los estudiantes que desconocían el estilo de vida salvaje de Ed, el rumor había echado raíces. Quienes sabían sobre la forma de vida de Ed eran menos de una docena, así que tenía sentido que circularan rumores tan extraños. Las historias retrataban a un hombre vestido con pieles de animales salvajes ensangrentadas, sonriendo de manera desagradable, una colección intimidante de informes de testigos. Pero para Bell, que conocía la verdad, todo le parecía peculiarmente extraño. La ventisca azotaba el bosque, pero los densos pinos protegían lo suficiente como para proporcionar visibilidad, aunque las ráfagas de viento eran demasiado poderosas para el delgado cuerpo de Bell. Aún así, había hecho amplias preparaciones contra el frío, capas de ropa delgada, un vestido de doncella jefa y una gruesa capa para terminar. Usando un hechizo de fuego de bajo nivel para calentarse, las condiciones parecían más soportables de lo esperado. El destino era claro: la cabaña de Ed. Si la Santa Clarice se había aventurado en el bosque norte, Ed era probablemente el único que la habría encontrado. Huellas, marcas frescas señalaban el camino nevado hacia la cabaña de Ed. Aunque otros estudiantes podrían suponer que Ed era poco comunicativo y de corazón frío, Bell sabía lo contrario: un hombre razonablemente sensato, capaz de conversar y, a su manera, considerado. Era mucho mejor que Bell se cruzara con Ed que con un individuo desconocido. A pesar de ser perseguido por mujeres formidables como Janica, Lortella y Lucy, Ed seguía profundamente dedicado a sus principios. Se podía confiar en él. Era altamente improbable que dañara a Cleris o albergara pensamientos nefastos contra ella. Si se encontraba con Cleris, seguramente intentaría enviarla de vuelta a la residencia Opelius en lugar de entretener cualquier intención maliciosa. La única preocupación era que las relaciones personales de Ed parecían innecesariamente complicadas, una situación que ya causaba suficientes dolores de cabeza a Bell. Finalmente, la cabaña de Ed apareció a la vista. La ventisca hacía que la distancia pareciera más larga de lo esperado. Ed debe estar inconsciente de la verdadera identidad de Kaili. Kaili no era otra que la Santa Clarice, bajo la protección de la ciudad sagrada. Incluso sin conocer su verdadera identidad, Ed habría tratado a Clarice con amabilidad. Con tal certeza, Bell abrió la puerta de la cabaña. Bush, dentro, fue testigo de las figuras de Ed y Clarice. Oh, ¿eres tú, Bell? Tuve la sensación de que vendrías. Ed parecía frustrado y se vendaba sus heridas. En el rincón de la cabaña, Clarice temblorosa estaba arrodillada en el suelo, agarrando una silla de madera como si estuviera castigada, presentando una visión lamentable. Bell ya comenzaba a sentir dolor de cabeza. Ambas mujeres tiritaban, pero por razones diferentes. Una temblaba por el entumecimiento en sus brazos al sostener la silla, mientras que la otra estaba aterrorizada por el hecho de que una santa, protegida por la gracia de los santos, estuviera siendo castigada. Incapaz de revelar la identidad de Kaili y a Ed, Bell se sintió atrapada y aceptó incómodamente el té que Ed le ofreció. Señor Ed. Después de ordenar la caótica cabaña, Ed miró a Bell, esperando que hablara. Gracias por explicar la situación, pero parece que deberíamos llevar a la señorita Kaili pronto antes de que la ventisca se intensifique. Al oír esto, Ed hizo una pausa para considerar antes de asentir. Ciertamente, no es ideal que la doncella jefa esté fuera de la residencia Opelius por tanto tiempo. Eso es cierto, pero... Sudando copiosamente, Bell miró a Clarice, pensando que debía sacarla de allí de alguna manera primero. Ed acercó una silla de madera y se sentó frente a Clarice, quien estaba de pie como castigo. La vista de ella tratando de sostener la silla firme, con lágrimas brotando y temblando, era lastimosa. Ed cayó en pensamiento por un momento. Debió haberse sobresaltado cuando Clarice apareció de la nada en la cabaña. Sin embargo, tras recuperar la compostura,
no le fue difícil deducir por qué la joven santa había venido a este lugar remoto. El pequeño percance durante la prueba de asignación de clases probablemente era la causa. A pesar de dejar caer su brouche durante una batalla con Merilda y cubrir el error rápidamente, Clarisse debió pensar que Ed había visto a través de su disfraz. Ciertamente, la respuesta de Ed no fue fluida debido a lo repentino de la situación, pero no hubo una mejor manera de manejarlo en ese momento. La verdadera identidad de Kaili era un giro importante de la trama revelado solo en la segunda mitad del acto 3. Si la identidad de Kaili se exponía demasiado pronto y terminaba bajo la estricta vigilancia de los caballeros de la iglesia, los desarrollos futuros se volverían impredecibles. Después de ordenar la cabaña y sus pensamientos, Ed concluyó que mientras Kaili creyera que él conocía su verdadera identidad, permanecería inquieta. No había forma inmediata de disipar sus sospechas. Así, Ed eligió un enfoque directo. Me disculpo por mi comportamiento irrespetuoso, Santa. Puede soltar la silla ahora. Tanto Belle como Clarisse se estremecieron ante sus palabras. Los ojos de Clarisse se abrieron por la sorpresa, y Belle, inusualmente nerviosa, pidió confirmación. Tú sabías. Como miembro bautizado de la Orden de Telas, generalmente es fácil reconocer cuando un hechizo ilusorio se disuelve de cerca. En serio. Esta era un área gris. La ilusión de Kaili no se había disuelto por completo durante la prueba, e incluso si lo hubiera hecho, una recuperación tan fluida habría sido difícil. Asumiendo ambigüedad, un ingenio rápido y reflejos podían cubrirlo, evitando más preguntas sobre la conciencia de Ed de la verdadera identidad de Kaili. Entonces, he dicho que puede soltar la silla. Ah, sí. Con el plan de acción decidido, Ed no quería enredarse más con la Santa Clarisse. Reconocer que estaba al tanto de su identidad eliminaría, con suerte, su inquietud. A continuación, necesitaba asegurar a Clarisse que no revelaría su identidad. Como seguidor de la Orden de Telas, fue lamentable actuar tan groseramente hacia una santa reverenciada. Sin embargo, me sentí obligado a enseñarte los peligros de la libertad. La cabaña oscura, el viento aullante y el crujido ocasional del techo pintaban un marcado contraste con el entorno habitual de la santa. Las herramientas de caza y los restos de animales, junto con el fuerte olor a sangre, añadían severidad al ambiente. Ed esperaba transmitir que la vida en la naturaleza no siempre es romántica y llena del aroma de las flores. A menudo, es más como el olor sofocante a sangre en la cabaña. ¿Entiendes la vida que llevo? La disparidad entre la simple descripción de un estudiante superior de ser fuerte y aterrador y la realidad de vivir con sangre y supervivencia era profunda. Para los miembros de la Orden de Telas, Clarisse siempre había sido un objeto de veneración, haciendo inconcebible la idea de castigarla o enfurecerla. Sin embargo, aquí había un chico mirando a la santa con ojos fríos, priorizando la supervivencia sobre la veneración religiosa. La vida de este hombre es más sobrevivir que vivir. La ligera diferencia en la redacción podría parecer insignificante, pero su realidad es profunda. Todo posee luz y oscuridad, y la libertad no es diferente. Si Edel es un bardo que canta las alabanzas de la belleza de la libertad, entonces este hombre debe representar el peso y la oscuridad de la libertad más que nadie. Por favor, regrese y evite acercarse a esta cabaña de nuevo. Incluso bajo la protección de las leyes sagradas, accidentes como resbalones, perderse o morir por exposición al frío no se pueden prevenir. Ed dijo esto e inclinó la cabeza con gracia. Me disculpo por ser duro. Lamentablemente, parece que no hay nadie a tu alrededor para compartir estas verdades, así que me tomé la libertad de sobrepasar. Levantándose de su asiento, concluyó, ahora, por favor, váyase. Clarisse no tuvo oportunidad de responder. No pudo encontrar las palabras mientras Ed se daba la vuelta para irse. Antes de que la ventisca se intensificara, necesitaban regresar a la residencia Opelius. Con la guía de Belle, sería un viaje rápido de regreso. Allí podrían disfrutar de una sopa caliente en una habitación acogedora, un marcado contraste con la tormenta exterior. Sentada en una habitación bien cuidada, la ventisca se convertiría en un cuento lejano. Tomando la mano de Belle y dejando el campamento, Clarisse miró hacia atrás con dificultad. Ed, confirmando su partida, regresó a la cabaña, su figura mezclándose con el entorno sombrío. Adentro, la cabaña permanecería fría, llena del fuerte olor a sangre, una realidad que pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, este chico parecía no estar agobiado por su gravedad, tratando la dureza de la supervivencia como un mero aspecto de la vida. Clarisse había leído que incluso los hermosos cisnes patalean feamente bajo el agua. La vida de libertad no era diferente. Nunca podría haber imaginado las complejidades detrás de la fachada de Ed, basándose en su impresión inicial de él defendiendo el altar de la cumbre. Señorita Belle. Sí, señorita Clarisse. Lamento causarte tantos problemas. Es simplemente mi deber. Por favor, no se preocupe por eso. Mientras avanzaban a través de la ventisca, Clarisse miró repetidamente hacia la cabaña. Por primera vez desde que llegó a Sylvanie, sintió que había conocido a un superior digno de respeto. Tal encuentro habría sido imposible en la ciudad sagrada. Belle, inconsciente de sus pensamientos, sudó al ver a Clarisse mirando hacia la cabaña. ¿Podría ser? No, no podría, pues sí. Mientras rugía la ventisca y el invierno retrocedía lentamente,
Cada uno experimentaba su propia forma de invierno. Algunos se enterraban en investigaciones de ingeniería mágica, otros conversaban con espíritus junto a una ventana, y algunos completaban libros de contabilidad en la calidez de sus habitaciones. Cada persona encontraba su manera de sobrellevar la temporada, desde estudiantes diligentes y caballeros fracasados hasta guardianes de las llanuras del norte y espadachines tímidos escondidos en sus habitaciones. En la residencia real, una princesa de cabello platino se sentaba silenciosamente junto a la ventana. Observando la caída de la nieve, la princesa Fenia Cloel bajó la mirada y tomó una pequeña resolución. Con la primavera y un nuevo semestre acercándose, era un momento de cambio, incluida la próxima elección del presidente del Consejo Estudiantil. Ampliamente considerada como una candidata fuerte debido a su amplio apoyo en toda la academia, Fenia Elias Cloel decidió: elijo no postularme. Para Everett Taylor, esta declaración fue equivalente al derrumbe de todas las premisas y el inicio de todas las calamidades.